Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el sincrónico teórico 1B, correspondiente a la semana del 16 al 20 de agosto del 2021, de la materia Psicología Comunitaria, Social e Institucional, de la carrera de la Escuela Superior de Medicina. Mi nombre es María Clara Areta, soy la titular de la materia, y vamos a tomar en este sincrónico atípico, porque es un asincrónico, vamos a ir trabajando un concepto que apareció ya en el asincrónico, pero que va a funcionar como tal, 1A. En este vamos a tomar un tema. Voy a primero, justamente, voy a... quiero un instante, ahí está, a ver si puedo, bueno. La idea, lo que vamos a dar hoy en esta clase de 1B es justamente el concepto de deconstrucción. El concepto de deconstrucción está muy popularizado hoy en día. Aunque parezca mentira, hay una gran diferencia en cuanto hace el 2017 empezó la materia y dábamos deconstrucción a hoy. Parece mentira, pero en 5 años el concepto de construcción es un concepto que se ha justamente popularizado en muchos sentidos. Ustedes lo ven, hasta los locutores de la tele hablan de deconstrucción. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el concepto de deconstrucción? Es un concepto que aparece, en realidad lo toma Derrida, Jacques Derrida. Ustedes van a ir aprendiendo nombres de personas que han construido la forma en que nosotros pensamos. Cada uno de ustedes por ahí piensa, yo pienso solo, o como en Aristóteles, pienso con mi alma, pero en realidad pensamos según lo que otros pensaron, y otros que nos antecedieron nos van formulando. Así como vamos a ver cómo los medios de comunicación justamente nos van diciendo qué es lo que tenemos que pensar y cómo lo tenemos que pensar, también pensamos según los autores que fueron construyendo nuestra forma, nuestro posicionamiento ante la realidad y el mundo. Uno de ellos fue Jacques Derrida, que bueno, nació en 1930, se murió en el 2004, es un pensador francés, un importante pensador francés, que entraba dentro de un conjunto de otros pensadores de esa época. Me acuerdo que terminado el 2017, un estudiante me hizo una pregunta por la cual ya tendría que tener aprobada la materia. Se acercó y me dijo, ¿por qué, profesora, aprendemos y tenemos tantos libros de autores franceses? A lo que yo le pregunté, le dije, primero, qué buena pregunta. Y segundo le pregunté, hasta ahora, ¿autores de qué nacionalidad leíste vos? Y él me dijo, no sé. Ese no sé es algo de lo que tenemos que dilucidar acá. Porque algo de lo que tenemos que dilucidar en el transcurso de estas 12 semanas de cursada es darnos cuenta por qué pensamos lo que pensamos. Y actualmente pensamos lo que pensamos gracias a autores. Uno de ellos es Jacques Derrida. Jacques Derrida, porque se escribe sin acento, pero en francés la última vocal siempre se acentúa, Jacques Derrida toma de Heidegger, el filósofo del siglo XX, podríamos decir, ¿no? Pese a cierta postura política que presentó Heidegger en ese momento, nadie puede negar que ha sido el filósofo, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, lo toma de un concepto que es destruction en alemán, ¿no? Y deconstrucción significa justamente con algo de un todo, desarmarlo en algunas partes y generar un nuevo concepto. Esto es la currícula innovada. Tomar la idea de todas las materias que tiene que saber un médico o una médica y armarlo de una diferente manera. Si ustedes tienen, por ejemplo, pueden pensar justamente en qué ámbitos aparece la palabra deconstrucción. Aparece en el ámbito de las sexualidades, aparece en el ámbito de la educación, aparece en el ámbito de lo social de diferente manera, en donde de algo que está dado se arma otra cosa y se logra una nueva significación. Quiere decir que psicología comunitaria, social e institucional
hasta hace unos minutos podía significar una cosa. Si ustedes escucharon, vieron y anotaron algunas cositas del teórico 1A, se habrán dado cuenta que ahora psicología comunitaria, social e institucional pasa a significar otra cosa diferente a lo que habíamos hablado lo que hablamos en el teórico 1A. ¿Cómo se hace esta deconstrucción? ¿Es una deconstrucción que tiene que ver con un procedimiento mecánico? No, es una operación lingüística, es una operación del pensamiento, es una operación del lenguaje. Entonces ya vamos viendo por qué decimos sujeto y sociedad y no decimos individuo y sociedad, porque justamente pensamos al sujeto que habita en el lenguaje. Si esta materia, como les dije en el 1A, va a tener su propio sesgo, es el sesgo del sujeto habitando el territorio del lenguaje. Y sobre el lenguaje y con el lenguaje, con la capacidad de hablar, ustedes dirán de pensar, de hablar, claro, el pensar y hablar están francamente articulados. Nadie habla mejor de lo que piensa, nadie, lo demuestran los políticos. Ustedes vieron que hay políticos que hacen comentarios muy sencillos, no sé, ¿no? Y otros políticos que hablan, y por ahí con una palabra muy sencilla, esa palabra empieza a significar algo. No, machirulo no significaba nada, y aparecía en la lengua española, hasta que, por ejemplo, Cristina lo dice, y ahora uno dice está machiruleando. Entonces, ¿ahí qué aparece? Aparece algo del orden de habitar el discurso. ¿Qué hace Derrida? Es una operación lingüística de significación. Desarma, propone el desarmado, no a modo de un análisis para obtener sus mínimos elementos, sino justamente de pensar elementos que arman un concepto para armar otro concepto, para tener otro concepto de algo que se está pensando. Si nosotros pensábamos, por ejemplo, en una sexualidad binaria, y ahora hablamos de una sexualidad no binaria, por ejemplo, eso es una deconstrucción tomado justamente de pensar el binarismo que aparece en la filosofía, en la matemática y otras disciplinas, y justamente articularlo con lo que aparecía con sexualidad. Entonces ahí ven que aparece una nueva significación. Les quiero decir algo que es muy importante. Hay textos que una vez escritos y pasado el tiempo, envejecen. Y hay otros textos que pasado el tiempo se constituyen en clásicos. El destino de los mejores textos es convertirse en clásicos. Esto que le estamos dando a partir de lo que yo les estoy comentando, y ustedes tienen los textos correspondientes en la bibliografía que aparece justamente para esta primera semana, justamente van a ver que este es un clásico y cómo perdura. La perdurabilidad de un término, el uso del término, la intervención que el término tiene en las realidades cotidianas hace justamente reivindicar que lo planteado tiene vigencia más allá de un acotado estado de la época, porque alguien puede comentar algo y eso se diluye en una semana, o en un año, o en 2 años, y pasa. Nosotros vamos a ver autores, ¿no? Como Jacques Derrida, justamente para el concepto de deconstrucción, en donde la idea de deconstrucción ha venido como aumentando, ha venido permitiéndonos pensar las realidades cotidianas. Cuando alguien justamente engendra, piensa un concepto, y ese concepto tiene perdurabilidad, se ha convertido en un clásico. Así que Jacques Derrida es un clásico, y el concepto de deconstrucción es un elemento que nos parece muy, muy importante como para pensar la materia, la asignatura. Fíjense que en el teórico anterior, cuando aludía a qué se les podía ocurrir que era psicología comunitaria, social e institucional, acá tenemos justamente colegas que han cursado esas materias en la Facultad de Psicología. Bueno, la idea de darla en medicina justamente es
mediante este proceso de deconstrucción, de poder pensar al sujeto. Y ahí vuelvo a la idea de, antes comentada, que no vamos a pensar al individuo. Parte de la materia, parte de la modificación que hemos hecho de la materia y de la deconstrucción que hemos hecho de la materia, es justamente pensar que no consideramos que haya disciplinas de lo individual, a esta altura del proceso, sino de poder pensar situaciones. Estaba pensando justamente ciertos hechos, ¿no? Ciertos hechos lingüísticos que nos han configurado, ¿no? Hay hechos lingüísticos que nos configuran porque en nuestro cotidiano pensar, si yo digo un aplauso para el asador, todos los que son argentinos nos entendemos porque justamente entendemos eso porque es algo que nos constituye. Nosotros somos, como dice Lacan, que es un psicoanalista francés, justamente que nació casi como Borges, en 1901 y se murió en 1981, justamente que retoma una lectura de Freud, entonces Jacques Lacan, tienen dos Jacques hoy, Derrida y Lacan, que también es francés, y poder justamente pensar que nosotros somos sujetos del lenguaje, que nosotros hablamos según cómo nos han hablado, y que en realidad podemos hacer modificaciones, que no hay modificación que no pase necesariamente por el lenguaje. Con esto digo que el hablar también es un acto, lo cual no es poco, porque justamente acá trabajamos con conceptos. Entonces, ustedes dirán, no, bueno, ¿por qué no es una materia práctica? Sí, es una materia que les tiene que permitir poder pensar, argumentar, deconstruir, entender la realidad y que ustedes puedan operar sobre ella. Entonces les decía que no es reducir al mínimo como un múltiplo, un montón de elementos, sino justamente poder reconstruir como un hecho lingüístico un nuevo concepto. Entonces, si ustedes pensaban que psicología era una cosa y que vamos a tomar la gramática, que sirve mucho como para pensar esto, como una especie de lógica. Por eso entiende que psicología es el sustantivo más importante y que la atribución comunitaria, social e institucional son atribuciones de ese sustantivo psicología que son menores, todo lo contrario. Nosotros, mediante este proceso de deconstrucción, ya lo que les estoy diciendo es, tanto en el 1A como ahora en el 1B, son temas de la materia, tanto lo comunitario, lo social y lo institucional. Si yo tuviera un pizarrón o supiera usar compartir pantalla, les diría que vienen a resignificar la palabra psicología. Es así como lo entendemos. Lo comunitario, lo social y lo institucional resignifican la palabra psicología, porque no vamos a tomar la psicología como ciencia o disciplina del comportamiento de las acciones, sino que vamos a entender a ese sujeto que está presentado por una palabra psicología, que después vamos a ir discutiendo, ¿no? Porque no es lo mismo psicología que psicoanálisis, ¿no? Vamos a ir pensando esto, pero lo comunitario, lo social y lo institucional, justamente lo que van a hacer es darnos la idea de qué es lo que estamos hablando. Mientras que yo tomo mi pizarrón, que es un cuaderno, y voy a tratar de hacer una esquemita, no sé si alguien de mis compañeros docentes quiere tomar la palabra con respecto al concepto de construcción. ¿Alguien quisiera hablar un poquito de Derrida? ¿Dónde vieron Derrida? Si a ustedes les sirvió, ¿para qué? Como bien decías, María Clara, en el 2017 hablar de Jacques Derrida y de construcción era toda una novedad. Y me acuerdo un ejemplo que vos siempre ponías con respecto a la gastronomía, que decías, bueno, cómo uno podía cocinar y terminaba haciendo esa cocina que está de moda ahora, la molecular. Molecular. Molecular.
¿no? Como de una receta tradicional se podían tomar los mismos elementos y empezar a cocinar de forma diferente. Porque una de las preguntas también que nos salían a lo largo de la cruzada era, ¿pero cómo? Entonces desechamos todo lo que sabíamos y lo que sostenemos hasta este momento. No, la deconstrucción toma, no desecha, sino que transforma y lo utiliza de distinta manera, ¿no? Como que lo vuelve a resignificar estas cuestiones. Si alguien... Perfecto, exactamente. Sí, Miren, y también pensaba que la dale, deconstrucción Agustina. cobra un sentido en un contexto, ¿no? También en un contexto político, económico, social. Por eso lo pensaba en relación también a la currícula innovada y también a esto del modelo médico hegemónico, ¿no? Eh, como una propuesta, si se puede pensar, no que va a desechar ese modelo, sino que la va en punto a superar, ¿no? Bien. Exactamente. Miren, a ver si se ve espejado, se ve bien. ¿Se ve bien o no? No. ¿Ahí? Sí, Sí. ahí Sí, sí. sí, se ve. Bueno, esperen que ahí, ¿no? Bueno. Ustedes hasta ahora pensaban que venía a ver psicología, básicamente. Psicología. Entonces subrayaban psicología. ¿Qué vamos a ver? Psico, ¿no? Ah, y después sí, ¿cómo es lo otro? SSI parece escenas del crimen, ¿vieron? Porque es escenas del crimen los que ven la tele en el canal, entonces uno dice, voy a aprender psico. Ah, sí, algo de comunitaria, también algo de social, algo, sí, tienen, y estas eran lo central, y esto eran solamente atributos, ¿no? En cambio, lo que les proponemos ahora, después les vamos a sacar una foto de estos dibujos que yo hago en los pizarrones, es justamente que lo comunitario, lo social y lo institucional van a construir lo que no va a ser ya psicología, sino va a ser justamente lo que les explicaba, los atributos van a darle fuerza a lo que es, vamos a ver, no psicología, sino relación sujeto, relación tensión, conflicto entre sujeto y sociedad. Ustedes lo pensaban antes así, como modificadores directos del sustantivo, como les enseñaban en castellano, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver así, los atributos nos permiten constituir lo que va a ser la materia, ¿sí? Después le sacamos una foto y aparece, nosotros sacábamos, cuando dábamos presencial, le sacábamos unas fotos a los pizarrones y los pasábamos por la materia, o por lo menos por el chat de profesores, para poder pensarlo. Entonces, pensar lo comunitario, lo social y lo institucional nos va a hablar de eso. Eso también participa del concepto justamente de deconstrucción. Entonces, la deconstrucción de la materia. Por ejemplo, para poder... Discúlpame, Sí. como una relación también dinámica se me ocurría mientras vos estabas haciendo el segundo esquema, ¿no? Como un ida y vuelta en forma que interactúan permanentemente. Ya dejan de ser algo, como decías, modificadores, sino para ser todos sustantivos y empezar a interactuar, ¿no? Que eso también es para tener en cuenta en la deconstrucción. Exactamente. Esto a mí me lo ha enseñado el psicoanálisis, porque justamente lo que enseña Lacan es que lo posterior resignifica lo anterior. Vieron que muchas veces cuando alguien, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo cotidiano, alguien se pelea con la pareja, entonces dice, ahora entiendo todo, porque A, B, C, lo que dijo en 2007, aquella vez que llegó en el 2010, aquella vez del 2011, todo es resignificado, porque no podemos pensar de otra manera. Lo posterior resignifica lo anterior. Entonces, un proceso de deconstrucción que hacemos es que lo comunitario, lo social y lo institucional nos permite entender lo que antes pensábamos que nos preexistía en el sentido de dar psicología. Entonces, que íbamos a hablar del yo, de los mecanismos de defensa, del desarrollo infantil, etc. Eso lo van a ir viendo, pero en otras materias, y después me van a sufrir a mí también, y a la doctora Tejón, en salud mental, sufrir a mí.
pero lo vamos a ir viendo en otras materias, y ustedes lo van a ir viendo, pero lo interesante es que ustedes vean también, como concepto, vamos a tratar de ir haciendo un sumario de lo que se va hablando en estos sincrónicos, de lo que ustedes vean esto que se llama retroacción. Lo posterior resignifica lo anterior. Esto es muy interesante, muy importante, de que ustedes entiendan esto, que vamos a encontrar al sujeto, vamos a encontrar al consultante, vamos a encontrar a cada una de las relaciones que nosotros tenemos con los otros, a partir justamente de esto que en lógica se llama juicio de atribución. La atribución nos define, por decirlo de una manera más sencilla, el adjetivo nos define al sustantivo. El adjetivo nos define al sustantivo. Así que lo comunitario, lo social y lo institucional nos define el nombre de la materia. Es más, el 30 de agosto, ya les voy adelantando, la licenciada Gastiarena, nuestra adjunta, la licenciada Clelia Conde, que es una psicoanalista de Buenos Aires, y yo vamos a dar un teórico en conjunto, un panel, que se va a llamar ¿Qué entendemos hoy por lo social, institucional y comunitario? ¿No? Así que ese va a ser un panel en donde vamos a trabajar desde distintos aspectos cómo entendemos hoy justamente los tres adjetivos que hasta hoy parecían justamente solo adjetivar la materia y que ahora pasan a ser justamente elementos fundamentales de cómo entender eso que como título inicial se puso psicología. Hay algo, si ustedes piensan en las sociomédicas, que tiene que ver con el hábitat, con la promoción, y ven cómo esta materia, tomando la palabra psicología, de alguna manera trata de introducir el aspecto subjetivo. Uno puede estar más o menos de acuerdo en que se llame psicología, porque tampoco vamos a dar psicología de los grupos, sino que les vamos a dar justamente la conexión entre lo que es el sujeto construido y deconstruido desde lo comunitario, desde lo social y de lo institucional. Pero tiene que quedar bien en claro que a la luz de lo que dice Jacques Derrida de construcción, son operaciones lingüísticas, son operaciones del lenguaje. Por ahí alguien dice, bueno, yo lo quería decir de esta manera, pero lo dije de otra. Bueno, el psicoanálisis básicamente nos enseña que lo que se dice de esa manera y tiene la fuerza por cómo se dice lo que se dice. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cierta, justamente, operación en donde el adjetivo nos va configurando ese sustantivo, psicología, lo va transformando en otra cosa que no es únicamente, o clásicamente dicho, una disciplina del comportamiento, o una disciplina del yo, o un aspecto de una mirada vista como un todo, o ciencia, o una disciplina de la conducta, sino que justamente, gracias a estos adjetivos que los que pensaron la currícula innovada nos dieron como un lugar entre las sociomédicas para que el sujeto se filtre e ingrese. ¿Saben? Sujeto viene de subjectum, ¿no? Es sujetado, de lo que cae a veces. Entonces, justamente este sujeto lo vamos a entender como sujeto del discurso, sujeto del lenguaje. Lenguaje y discurso estrictamente no significan lo mismo, pero para pensar en los 18 años que ustedes tienen, en que son estudiantes de primer año de medicina, nos vamos a permitir decir esto de que cómo hablamos nos constituye. Entonces, vamos justamente a pensar esta cuestión de que lo comunitario, lo social y lo institucional va configurando un sujeto dentro de ¿dónde? Del ámbito, del territorio de lo que entendemos sujeto del lenguaje, ¿sí? Sujeto de discurso. Bueno, este sujeto, sujetado al lenguaje, es lo que nos permite ver las sociomédicas. Ven cómo en la currícula innovada aparece hábitat, aparece promo. Cada una de esas materias les va a proponer una mirada sobre lo que es las materias sociomédicas. Nosotros vamos con el pretexto de llamarlo psicología a tratar de presentarles ese sujeto con respecto a los conceptos de otro,
sociedad, Estado, comunidad, sujeto del lenguaje, sujeto del discurso. Eso es lo que nos permite justamente que esta materia, junto con las sociomédicas, filtre, deje pasar, algo de esto pueda ser dicho en este primer año de la materia. Entonces, la deconstrucción, ustedes van a tener 3 artículos, 2 de los cuales es difícil hablar de qué es lo obligatorio y qué no, pero van a tener la deconstrucción en el horizonte de la formación médica, bla, 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 acá en la cámara, ahí, y van a tener qué es la deconstrucción, ahí está la cámara, ¿sí? Y también van a tener uno más largo que se llama Carta de un amigo japonés, que vamos a ver cómo lo vamos diciendo. Para hacer una presentación 1B de la materia, quedamos con este concepto de deconstrucción. ¿Alguien quisiera justamente comentar algo de lo dicho, agregar, preguntar del equipo docente? Porque ahora no están ustedes estudiantes en el sincrónico. Después también les vamos a dar la palabra, por supuesto, a ustedes, ¿no? Pensaba, María Clara, en este concepto de construcción, ¿no? Con el concepto de construcción, ¿qué implica para nuestros y nuestras estudiantes pensarse como médicos y médicas que pueden, y al ingresar en este ámbito comunitario, social, institucional, pensándolo como 3 círculos concéntricos donde se insertan ellos, ¿no? ¿Cómo sería ser un médico de constructor o una médica de constructora y poder, no, tomando las palabras de Agustina también, no aniquilar, destruir aquello que está instituido, sino tomar una posición activa, instituyente, en que se reordenen, se reorganicen esas partes, ¿no?, de esa institución, de ese lugar en los que se inserten, tal vez con esto que estamos proponiendo desde la materia, que es problematizarnos, construir este pensamiento, ¿no? Insertar una pregunta, una interpelación, ¿no? Me parece que esa es la propuesta también, anclarnos en su formación desde ese lugar. Exactamente. Yo tenía un profesor de psicoanálisis que decía que alguien que discute antes de haber entendido el concepto es un necio, y es verdad, ¿no? Porque para discutir algo uno tiene que tener justamente cierto fundamento para tomar el debate. Una de las cosas que ha dicho Sandra, justamente de pensarlo en círculos concéntricos, es lo que vamos a discutir o poner en tela de juicio en qué es lo comunitario, qué es lo social y qué es lo institucional, porque vamos a tratar de ver qué esquema podemos lograr de lo comunitario, de lo social y lo institucional, cómo logra una articulación esas 3 palabras y esos 3 conceptos que no siempre van a significar lo mismo. Inclusive en el texto de Maximiliano Loria, que fue nuestro JTP, uno de nuestros JTP el año pasado, justamente ya aparece, dice, la deconstrucción es un concepto único, sencillo, claro, unívoco. Es muy importante que ustedes vayan captando palabras que les vamos diciendo para que ustedes vayan transformándose y ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Lo unívoco, lo equívoco, unívoco es que tiene una sola significación, ¿sí? En cambio, lo equívoco es que merece cierta argumentación como para poder llegar a la argumentación de eso, ¿sí? Entonces, esta idea de la materia en donde no les vamos a dar psicología como por ahí les dieron en el colegio secundario, o como clásicamente se da, sino pensarla desde ciertas disciplinas diferentes, desde la sociología, desde el psicoanálisis, desde la antropología, desde el trabajo social, desde el concepto de territorio, todo eso van a constituir justamente lo que vamos a ver en la materia. Como les dije en el teórico 1A, ustedes se van a conectar con autores, porque como en el eje transversal de esta materia es construcción del pensamiento médico, justamente uno de nuestros desafíos y ganas y entusiasmos es que ustedes puedan leer autores, aunque sean breves párrafos de autores, porque tenemos la convicción de que eso nos constituye. No es que nadie puede ir a buscar en el Google algo o puede encontrar en Wikipedia una cosa. Lo que hay que tener, como ya les deben haber enseñado en otras materias, porque esto lo hemos hablado en las reuniones de titulares, justamente que tengan un criterio crítico para encontrar, porque
de alguna manera todos buscamos alguna referencia, y algunas veces la referencia está en el celular. Y la idea no es que ustedes prescindan del celular. La idea es que ustedes tengan una actitud crítica con respecto a lo que buscan en el celular, y que justamente si ahora quieren buscar Jacques Derrida, puedan buscarlo y lo encuentren. Casi sería un trabajo práctico. Busquen Jacques Derrida y vean quién es Jacques Derrida. ¿Qué dijo? Que Lacan, Lacan, yo qué sé, busquen Lacan y miren, aunque sea, eso ya es un movimiento que los despierta un poco del sopor de estar constantemente con los juguetes electrónicos, o de estar pegados, no sé, algún amo de tiempo, porque vieron, los amos son muy vivos para mandarnos, entonces se modernizan, cambian, saben cómo ingresar en las redes. Entonces el amo, nadie va a pensar que la dimensión de quién es el amo es lo que dice lo que hay que hacer. Entonces el amo antiguo no es lo mismo que el amo contemporáneo, y esto lo vamos a ir trabajando. Bueno, así que el celular es nuestro amigo siempre y cuando del celular aprendamos. No hagamos del uso del celular un uso, digamos, para pasarse las preguntas en los exámenes, ese tipo de cosas. Pero el celular es algo que nos acompaña, ¿sí? Es algo que está con nosotros. Ahí es como una endija. Antes, ustedes por ahí no los conocieron, porque tienen alrededor de 18 años, muchos de ustedes. Antes se decía mirar por la endija, ¿no? Porque las llaves tenían una formita que permitía mirar por la endija. A veces también las puertas dejan una endija para que uno mire. Bueno, yo pienso que la endija por lo que uno mira el siglo XXI es la endija del celular. Uno ve ahí el mundo, y la pantalla la vamos a incorporar como una amiga, ¿sí? Bueno, espero que este sea un comentario interesante que les sirva para trabajar los textos. Después vamos a... En esta semana ustedes van a ver que en el campus lo que aparece justamente es la dimensión del trabajo práctico, que va a consistir en que ustedes vayan respondiendo una encuesta, en donde nos interesa preguntarles algunas cuestiones con respecto a las redes sociales, a cómo ustedes buscan la información, pero nos parecía importante primero presentarnos, mostrarnos, decirles a ustedes cómo pensábamos, darles la bienvenida, ingresarlos a este territorio que es psicología comunitaria, social e institucional, y después preguntarles, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo acorde a lo que venimos trabajando? ¿No? No, simplemente esto, que los invitamos a habitar la asignatura y habitar este espacio. Exactamente. Bueno, no nos dejen solos. Bueno, hasta la próxima semana. Les mando un cordial y afectuoso saludo. Miren el 1A, miren el 1B, y aunque parezca que es una charla, no dice nada, no, la señora esa no dice nada. Traten de encontrar en lo que digo algunas cosas, porque después eso va constituyendo la urdimbre, el material, la base sobre el cual vamos a ir acentuando, digamos, tejiendo, bordando cada uno de los conceptos que en estas 12 clases vamos a ir pensando. Bueno, muchas gracias. Voy a ir terminando acá. Y les mando un saludo hasta la semana que viene. Fíjense el práctico, fíjense cómo algunos textos que aparecen que he escrito con respecto a la materia intervengan en el campus. Que les vaya muy bien. Chao, hasta la semana que viene.